Ok. Eh, Vamos a meternos un poco en análisis técnico. ¿Ok? Digo, algunos de ustedes ya deben más o menos manejar algo de esto porque hoy en día todos los chicos se meten con los criptos y cosas de esas y los criptos, la única manera de trabajar, Ah, ¿aló? La única manera de trabajar con ellos es haciendo análisis técnico, ¿no? Entonces, este es una forma de analizar acciones, ¿ok? No necesariamente es la mejor, ¿ok? De hecho, este, yo les voy a comentar que yo no uso esto nunca, ¿ok? O sea, no me termina de convencer, ¿ok? Pero bueno, está de moda con lo de los criptos, como les digo, ¿ok? Y bueno, y algunos de ustedes me imagino que lo manejan y de repente hasta les va a parecer aburrido lo que voy a decir, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, este, el, el- la, la premisa fundamental del análisis técnico es que tú no necesitas más nada que el precio, ¿ok? Para tomar la decisión, ¿ok? El precio tiene toda la información necesaria, ¿ok? Y no hace falta más nada para tomar decisiones en los mercados, ¿no? ¿Ok? Y bueno, aunque eso pareciera que tiene sentido, ¿ok? Este, no necesariamente es totalmente cierto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y aquí viene una cosa adicional, ¿no? Que normalmente el que hace análisis técnico, ¿ok? Debería hacer caso omiso de todo lo que fuese fundamental, ¿no? O sea, que el que hace análisis técnico no, no debería estar pendiente de lo que hace el presidente de la FED, ¿ok? No debería estar pendiente del PIB del país, ¿ok? No debería estar pendiente para nada de ningún indicador financiero ni económico, sino que solamente debería estar pendiente de lo que pasa con el precio, pues, ¿ok? O sea, que el precio le debería decir todo y, y todo lo que necesita y más nada, pues, ¿ok? Entonces, sin embargo, hay mucha gente que hace análisis técnico y se pone a leer el periódico y se pone a elucubrar qué pasaría si el presidente de la Fed hace esto, que se hace aquello, ¿ok? Entonces, eso no es hacer buen análisis técnico, ¿ok? De hecho, el mejor analista técnico que hubo en la historia es un profesor que se muere, un señor que ya se murió, llamado Robert Murphy, ¿ok? Que tiene un libro muy bueno que se llama Análisis eh, de los, ¿cómo se llama? De los commodities y otros activos, ¿ok? Que o sea, se llama manual, ¿no? Pero es un libro que en realidad no se puede meter en el bolsillo, ¿no? ¿Ok? Es un libro de más de 2000 páginas, ¿ok? Donde están todos los indicadores y el tipo explica muy bien aquello, ¿no? Entonces, bueno, como les comento, eso lo escribió este señor, ya él murió, ¿ok? A él lo invitaban mucho en CNBC, ¿ok? Y él vivía en el desierto de Nevada, ¿ok? En un sitio donde él no recibía periódicos, en la época en que no había internet tampoco, ¿ok? Por lo cual, él lo único que recibía en ese sitio era a través de un sistema de información todo el ticker de la bolsa, ¿ok? Por lo cual él estaba pendiente de lo que pasaba en todos los mercados únicamente con precios, ¿ok? Y tomaba las decisiones con eso, ¿no? Y claro, lo invitaban en CNBC y el tipo daba recomendaciones basadas en puro análisis técnico, porque el tipo no le paraba para nada a las noticias, no leía periódico, como les digo, jamás recibió un balance de una empresa, ¿ok? Jamás hacía trabajos con indicadores financieros, ¿ok? Ese es el verdadero analista técnico, ¿ok? Entonces, y esa es la razón también por la que yo no hago análisis técnico, pues, porque yo no sería capaz de hacer eso, ¿ok? Eso lo hace, ¿ok? Quien vive en el desierto de Nevada y se puede dar el lujo de no leer periódicos, no participar para nada de la vida social de nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, y eso se basa en tres leyes, ¿no? Porque de hecho cuando se diseña el DAO, ¿ok? El DAO es el primer índice de la bolsa, ¿ok? Ese índice lo crean dos señores, un señor que se llama Dow y otro señor que se llama Jones, y esos son sus apellidos, Robert Dow y William Jones, si mal no me acuerdo, ¿ok? Son los primeros dueños del Wall Street Journal, ¿ok? Y de hecho,
el índice le pertenece al Wall Street Journal. ¿Ok? O sea, hace como unos 20 años, McGraw-Hill se compró el, el, eh, el Wall Street Journal y se compró el índice. ¿Ok? Porque el índice le pertenece al Wall Street Journal. ¿Ok? Entonces, bueno, ellos dos, que eran aficionados de la bolsa, ¿ok? Inventaron ese índice que se llama Dow Jones como un promedio ponderado de precios, ¿ok? Y comenzaron a hacer análisis técnico de ese indicador, ¿no? Entonces descubrieron lo que ellos llamaban las tres leyes del Dow, ¿no? La primera ley dice que cuando el mercado es alcista, crea nuevos pisos, los pisos los llaman bottoms, ¿ok? Y va rompiendo techos, ¿ok? Va rompiendo tops, ¿ok? Y cuando un mercado es bajista, la segunda ley crea nuevos techos y va rompiendo los pisos, ¿ok? Y cuando cambia la tendencia, el techo que venía creándose se rompe y el piso o el piso que venía creándose se quiebra, ¿ok? Y eso es lo que se llama double bottom o double top, ¿ok? ¿Cómo funciona eso, no? Fíjense que hay un ejemplo con un comportamiento de Apple en algún momento, ¿ok? Y fíjense lo que pasa aquí, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí la acción de Apple viene subiendo, ¿ok? Y se van creando nuevos pisos y se van rompiendo los techos, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que va ocurriendo aquí. ¿Ok? O sea, van rompiéndose los techos y creándose los pisos. ¿Ok? La segunda ley es la ley bajista y fíjense que cuando Apple está bajando, ¿ok? Entonces se van creando, ¿ok? Nuevos techos y se van rompiendo los pisos. Eso es lo que pasa con, con la acción de Apple aquí, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si queremos ver la segunda ley, la tercera ley en acción, fíjense que cuando estaba a punto de arrancar, esto hizo esto, ¿no? O sea, tocó un piso, ¿ok? Regresó al techo, ¿ok? No tuvo fuerza para romper el techo, volvió y trató de tocar el piso, no lo tocó, volvió al techo y reventó el techo. ¿Ok? Entonces, eso es una señal alcista, ¿ok? En análisis técnico. ¿Ok? ¿Ok? Y eso se llama double bottom, ¿no? O hombro, cabeza, hombro, ¿no? ¿Ok? Eso también lo llaman, ¿no? Si yo quiero ver la tercera ley al revés, cuando comienza a bajar, entonces fíjense, aquí está el techo tocado varias veces, ¿ok? No se termina de romper el techo y lo que se rompe es el piso, ¿no? Cuando se rompe el piso, eso me indica que va a empezar a caerse, ¿no? Y lo que viene aquí después de esto, ¿ok? Después de lo que está aquí, es el proceso de caída que mostré antes, ¿ok? Así es como se hace, ¿no? ¿Ok? Pero hay más indicadores, ¿no? ¿Ok? De hecho, fíjense, este es el precio de la acción, ¿ok? Como cierres. ¿Ok? De aquí fue donde saqué los techos, los pisos, los doble techos y los doble pisos. ¿Ok? Eso fue en el 2021. ¿Ok? Y se usa también el promedio móvil, ¿no? O sea, el promedio móvil es la suavización de la tendencia. ¿Ok? Para poder tomar decisiones, ¿no? Y de hecho, según la teoría del promedio móvil, yo debería comprar aquí, cuando el precio de cierre rompe el promedio móvil hacia arriba, ¿no? Y debo vender cuando el precio de cierre rompe el promedio móvil hacia abajo. Y debo volver a comprar cuando el precio de cierre rompe el promedio móvil hacia arriba. Y fíjense, si yo compro aquí y vendo aquí, me gané una plata. ¿Eh? Si yo vendo aquí y no vuelvo a meterme en el mercado, sino que vuelvo a comprar por aquí, entonces me perdí toda esta baja, ¿eh? Me quedé en descanso un rato, compré aquí y entonces aproveché este impulso, ¿eh? Porque yo voy a vender aquí, ¿eh? Me cojo mis reales, ¿eh? Y después vuelvo a comprar aquí, ¿eh? Y aprovecho esta subida, ¿eh? Y cuando esto rompe el precio hacia abajo, puede ser aquí o puede ser aquí, vuelvo a vender, ¿eh? Y me salgo de esta pérdida que está aquí. ¿Eh? Por lo cual ahí está el uso del promedio móvil. ¿Ok? Sin embargo, eso está muy bonito dicho, ¿ok? Pero lo difícil es hacer. ¿Ok? Estamos. También se puede usar otro indicador que se llama el MACD, ¿ok? O Moving Average Convergence and Divergence. Aquí las decisiones se toman muy parecidos que el promedio móvil. Yo debería vender aquí
debería volver a comprar aquí, debería comprar aquí, debería vender aquí, debería comprar aquí, debería vender aquí, debería comprar aquí, debería vender acá. ¿Ok? Ahí lo tienen, pues. ¿Ok? Después yo igual les voy a dar la presentación. ¿Ok? Yo no voy a ahondar mucho en esto. ¿Ok? Y cuando el mercado está muy inestable así, ¿ok? Funciona mucho un indicador que se llama Relative Strength Index o indicador relativo de fuerza. ¿Ok? El indicador relativo de fuerza me diría que yo debo comprar cuando estoy cercano a los 70 perdón, debería vender cuando estoy cercano a los 70 y debería comprar cuando estoy cercano a los 20, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, este indicador funciona muy bien cuando las señales no son muy claras, ¿no? ¿Ok? O sea, aquí las señales son claras, por lo cual el RSI no funciona. ¿Ok? O sea, el RSI se usa cuando tú no logras captar lo que vas a hacer ni con el MACD, ni con el Moving Average, ¿ok? Ni con ningún indicador. ¿Ok? ¿Estamos? Y bueno, hay también las barras. ¿Ok? Las barras son el primer paso antes de llegar a las candlesticks. ¿Ok? Y bueno, las barras te dicen, o sea, la barra se construye así. Este es el precio de apertura, este es el mínimo, este es el máximo y este que está para allá es el precio de cierre, ¿no? Entonces, cuando una barra tiene el precio de cierre más arriba del precio de apertura, es una señal optimista, ¿ok? Una señal que me dice que en los siguientes días va a subir la bolsa, ¿no? Y de hecho subió, ¿no? ¿Ok? Cuando la barra termina hacia abajo, ¿ok? Es una señal pesimista, ¿ok? Aquí no se materializa, pero sí se materializa por acá, ¿ok? Por eso que les digo, esto no siempre la pega, ¿no? ¿Ok? Estamos. Y bueno, y claro, uno cuando hace análisis técnico ex post, ¿ok? Entonces uno le muestra a la gente lo que uno debería hacer, pero que el tipo jamás hizo, ¿ok? Y bueno, y uno cree que el tipo está ganando plata y el tipo de repente está perdiendo, pero nos está enseñando cómo él pierde plata. ¿Ok? Entonces ahí tienen las barras, ¿ok? Y de las barras salen los candlesticks, ¿ok? Los candlesticks son más sencillos de interpretar que la barra, porque el candlestick cuando es verde me dice compra y cuando es rojo me dice vende. Entonces fíjense, aquí hay mucha indecisión, compra, vende, compra, vende, compra, vende, ¿ok? Pero hay momentos en los cuales, por ejemplo, esto es abiertamente comprador, esto es abiertamente comprador, ¿ok? Esto es abiertamente vendedor, ¿ok? ¿Estamos? Pero yo insisto mucho en que esto es peligroso, ¿ok? O sea, no es tan fácil. ¿Ok? ¿Qué hacemos las personas que somos un poquito más analíticas y nos gusta más hacer números, ¿ok? Que estar viendo gráficos e interpretando la posibilidad de que los gráficos tengan razón o no la tengan? ¿Ok? Es valorar. ¿Ok? ¿Y cómo se valora una acción? Bueno, se estiman los flujos descontados de la empresa, o sea, se estiman los estados de ganancia y pérdida y los balances generales de por lo menos 3 años, ¿ok? Y luego se trata de estimar los flujos de caja con ellos y bueno, y uno descuenta esos flujos de caja a una determinada tasa de interés, ¿ok? Y eso es lo que da el valor, ¿ok? Pero como una acción no se vence, una acción no es un bono que se vence, entonces uno calcula esto hasta el infinito, ¿ok? Entonces aquí hay tres cosas que uno debería resolver, ¿no? ¿Cómo se calcula el flujo de caja? ¿Cómo se calcula la tasa de descuento? ¿Y cómo se llega al infinito? ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace eso. En primer lugar, miren, cuando yo estudié economía, a mí me dieron una sola materia que más o menos tocaba el tema financiero, que era formulación y evaluación de proyectos. ¿Ok? Y ahí el profesor nos dijo que los proyectos se valoraban por tasa interna de retorno o por flujo de caja descontado. ¿Ok? Después yo con el tiempo aprendí que la tasa interna de retorno no sirve para esto, hay que hacer flujo de caja. ¿Ok? Y que bueno, el flujo de caja que él me enseñó tampoco era, ¿no? Porque él decía que el flujo de caja es la utilidad neta más la depreciación y amortización. Eso se llama flujo de caja neto. ¿Ok? Y bueno, ese es el primer flujo de caja que uno pudiera calcular, ¿ok? Pero es un flujo de caja que supone que todos los pagos y todas las
los ingresos de la empresa se realizan al contado, ¿ok? Por lo cual, si eso fuese verdad, ¿ok? Si yo sumo la utilidad neta más la depreciación y amortización, me contaría con el valor en el cual creció la caja durante ese año. Y ese es el flujo de caja neto. Pero no todos los pagos de una empresa son al contado y no todos los cobros son al contado, ¿ok? Por lo cual, ese indicador es medio chimbo, ¿ok? Entonces, los financistas usan con mucha más frecuencia un flujo de caja que se llama flujo de caja operativo, en el cual se toma la utilidad operativa, ¿ok? Y le suman la depreciación y la amortización, ¿ok? Y eso es lo que los financistas llaman EBITDA, ¿ok? O flujo de caja operativo, pues, ¿ok? Estamos en utilidad operativa más depreciación y amortización, ¿ok? Si uno quiere hilar más fino, si uno quiere un cálculo más preciso del flujo de caja, entonces uno calcula una cosa que se llama flujo de caja disponible, ¿ok? Y el flujo de caja disponible se calcula tomando la utilidad, que puede ser neta u operativa, sumando depreciación y amortización y calculando los valores de las inversiones que la empresa necesita realizar todos los años, ¿ok? Y eso se llama inversión planeada, ¿ok? O sea, todos los mantenimientos de la empresa y todas las compras adicionales de máquinas se computan aquí, ¿ok? Y bueno, y la empresa normalmente paga un dividendo a los accionistas, el dividendo se resta, ¿ok? Entonces, eso me daría el flujo de caja disponible, ¿ok? Y esta D no va aquí, esto es una L, ¿ok? O sea, si yo lograra hacer un cálculo bien preciso de, bueno, una estimación más o menos precisa de la utilidad y de o sea, del estado de ganancia y pérdida y del balance general, y yo tomo la utilidad neta, ¿ok? Sumo la depreciación y amortización y le sumo, ¿ok? Todos los incrementos de los financiamientos de la empresa y resto todas las inversiones que realiza la empresa, ¿ok? Entonces, eso me daría el flujo de caja libre, ¿ok? Entonces, si yo logro hacer esto, eso sería lo mejor, porque este flujo de caja se acerca mucho más a la realidad que los otros cuatro, los otros tres, ¿ok? Si no puedo hacer este sería el ideal, ¿ok? Si no puedo hacer este sería el mejor, ¿ok? Y si no me queda más remedio, uso este, ¿ok? O sea que van en orden inverso, ¿ok? Ok, tasa de descuento. ¿Cómo se calcula la tasa de descuento? Fíjense, si una empresa está comprando a otra, ¿sí? La empresa compradora va a valorar la empresa comprada, ¿sí? Al costo promedio ponderado de financiamiento de la empresa que compra, ¿ok? O sea, si A compra B, entonces A va a valorar los flujos de B, ¿ok? A la tasa del financiamiento de A, ¿ok? Al weighted average capital cost, ¿ok? De la empresa que compra, ¿ok? O la empresa compradora, ¿ok? ¿Ok? Mejor que la que compra, porque entonces puede terminar pensando que es la empresa que uno va a comprar, ¿ok? Ok. Y cuando es una persona natural que está valorando, ¿ok? Entonces se usa la fórmula de Sharpe, ¿ok? Que si se acuerdan es rendimiento esperado igual al rendimiento libre de riesgo más la beta que multiplica el rendimiento esperado menos el rendimiento de mercado menos el rendimiento libre de riesgo, ¿ok? Entonces, así es como se evalúa, ¿ok? O sea, así es como se calcula la tasa de descuento. ¿Y cómo se le llega al infinito, no? Para llegar al infinito, yo tengo que calcular después de los tres flujos de caja, si yo estimé tres balances, o de los cuatro, si yo estimé cuatro balances. Entonces tomo el último flujo de caja, ¿ok? El último, si son tres, el tercero, si son cuatro, el cuarto. Y lo divido entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento natural de la empresa, ¿ok? Entonces aquí también hay que calcular, ¿no? Ok, fíjense, vamos a poner un ejemplo de esto, ¿ok? Si a mí me dicen, valórate una empresa del consumo, ¿ok? Entonces yo normalmente valoraría esa empresa a lo que crece la población
del país. Porque yo debería esperar que el consumo crezca como crece la población. ¿Ok? Si yo estoy valorando una empresa que produce compotas o pañales, ¿ok? Entonces, bueno, yo estimaré cómo es el mercado de esa empresa. Hay empresas de pañales que venden pañales para adultos. ¿Ok? Entonces, yo hago un ponderado de pañales de niños, pañales de adultos. ¿Ok? Y más o menos mido la tasa de crecimiento interanual y eso es E. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, esa es la tasa de crecimiento natural de la empresa. ¿Ok? Y así es como se llega al infinito, o sea, con una perpetuidad a tasa creciente. ¿Ok? Y bueno, una vez que ya yo tengo todos los valores, ¿ok? Sumo los valores presentes, o sea, descuento los valores presentes a la tasa interna de retorno, pero a la tasa de descuento, ¿ok? Y me encuentro con el valor de la empresa. ¿Ok? Así es como se hace la valoración. Y eso es lo que hace, por ejemplo, Warren Buffett, ¿ok? Y eso es lo que a mí me gusta hacer cuando yo voy a invertir en acciones. A mí me gusta hacer mis cálculos y estimar, ¿ok? Y ver qué es lo que voy a hacer, ¿ok? No me gusta jugar con análisis técnico porque el análisis técnico es en muy corto plazo, ¿ok? Y yo no invierto en un corto plazo, ¿ok? Ok, ¿qué podemos concluir con respecto a la renta variable? Primero que la renta variable es incierta, ¿ok? Y que además involucra elevados riesgos, ¿ok? Fíjense que incertidumbre no es lo mismo que riesgo, ¿ok? Yo insisto mucho en eso, ¿ok? Todos los cálculos que se pueden hacer se pueden realizar únicamente ex post. Sin embargo, yo puedo estimar, ¿ok? Pero la estimación siempre está sujeta a un porcentaje de error que puede ser importante. ¿Ok? Y una forma de analizar el negocio de la renta variable es por múltiplos, ¿ok? ¿Ok? Haciendo cálculos, ¿ok? Y comparando múltiplos. ¿Ok? El dividendo en efectivo siempre afecta la valoración porque el dividendo en efectivo es una salida de caja de la empresa. ¿Ok? El dividendo en acciones es solo un ajuste contable que no afecta la valoración de la empresa. ¿Ok? El derecho de suscripción afecta la valoración. ¿Ok? Y los inversionistas deberían realizarlo, ¿ok? Porque de otra manera el inversionista pierde participación en el negocio, ¿ok? Y va perdiendo rentabilidad. ¿Ok? Y bueno, el último punto es que el valor se estima descontando los flujos de caja, bien sea a la tasa de descuento, ¿ok? Que puede ser el WACC, ¿ok? Que es el costo por medio ponderado de la empresa, o usando la fórmula de Sharpe, que es el Capital Asset Pricing Model. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso termina la clase de rentas variables, ¿no? ¿Ok? Si tienen dudas, feel free de preguntar, ¿ok? Y yo en un ratico les pongo los dos videos, les mando la presentación y les mando una hoja de cálculo en la cual están todos los cálculos que yo hice. ¿Ok? Y bueno, Está bien, profesor, gracias. ok, no, y primero me disculpan también, ¿no? O sea, no se va a repetir esto de empezar a las 7 porque lo que pasa es que yo vivo en una casa y me quedé sin agua y el tipo que contraté para la cisterna me llegó a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, Tranquila, bueno, profesor. Buenas noches. que descansen, ¿ok? Nos vemos el miércoles que viene para el examen y el viernes que viene para la siguiente clase, pues. ¿Ok? Entonces, pórtense bien. Buenas noches, profesor. Ok, vale, pues.